es mi problema. Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré y puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad,
levantamos un corazón lleno de pasión por aquel que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exaltan los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, que exaltan los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Dios maravilloso, oh majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Oh, amén. Sí, amén. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia es sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi
fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu buena voluntad para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos regalas el don de la vida, Dios, y podemos invertirlo, Señor, en buscar tu presencia, en buscar tu rostro, en aprender de ti, en aprender a conocerte cada día más, Señor. Nos reunimos, Señor, alrededor de tu nombre, Jesús, y te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor, y nos has traído hasta aquí, Dios. Y en esta mañana ponemos en tus manos todo lo que nos aqueja, Señor, todo lo que nos distrae, todo lo que aún nos estresa, Señor. Queremos traerlo delante de tu trono, Señor, y descansar en ti, Dios, porque tu palabra dice que si estamos cargados y abatidos, Señor, podemos venir a ti y descansar en tu carga, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, podemos acercarnos confiadamente ante tu presencia, sabiendo que tú cuidas de nosotros, que tú nos ves como tus hijos, Señor, y que tú velas por nuestro bienestar, Señor, y que aún las cosas que nos parecen malas, Señor, tú las utilizas para nuestro bien, Señor, para enseñarnos, para hacernos madurar, para corregir nuestro carácter, para pulir todo en nuestras vidas, Señor. Por eso te agradecemos en todo y en todo, Padre Celestial, y como cantábamos, Señor, toda nuestra vida es tuya, Señor, y nosotros queremos rendirla en adoración delante de ti, Dios. Y te pedimos en esta mañana que nos hables nuevamente. Queremos escuchar tu voz, anhelamos, Señor, escuchar tu voz, escuchar tus palabras, Señor, saber qué es lo que quieres decirnos en esta mañana, saber qué es lo que hay en tu corazón, Señor, para poder vivir nuestra vida en plenitud, Señor, para saber cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Por eso, más que hacer un culto, Dios, por rutina, Señor, porque tal vez sentimos que es necesario, rendimos nuestro cuerpo, Señor, en sacrificio vivo delante de ti, Dios, y queremos ofrecerte nuestro corazón, Señor, y lo mejor de nosotros, Señor. Y en estas horas, Señor, que vamos a entregarte, queremos concentrarnos solamente en ti, darte el primer lugar, Señor, entronarte en ese lugar que a ti te corresponde, Señor, por encima de todas las cosas, Señor, no por encima de todas las cosas que puedan estar sucediendo en nuestras vidas, Señor. Queremos enfocarnos en ti porque al final sabemos que tú eres la respuesta, Señor, a todos nuestros problemas, Señor, a todas nuestras circunstancias, Señor. Por eso elevamos una voz, Señor, de gratitud y de alabanza delante de ti, reconociendo lo que tú eres, Señor, reconociendo tus características, Señor, y tu naturaleza, y que tú sobrepasas todas las cosas, aún la creación, Señor, por más grande que sea, por más abrumadora que sea, tú la sobrepasas y eres mucho más grande.
Por eso en esta mañana, Señor, te declaramos como el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor, rindiendo toda nuestra vida delante de ti, Señor. Venimos, Señor, con esa actitud que a ti te agrada, Señor, con humildad, Dios, con reverencia, porque tú mereces nuestra reverencia, Señor. Nos asombras cada día, Señor. Nos asombras, Señor, y nos conmueves profundamente, Señor, con tu misericordia y con tu amor, Dios. Sabemos que no la merecemos, no merecemos de tu amor, Señor, pero cada día, Señor, podemos ver tu gran amor en nuestras vidas, Señor, y nos asombramos, Señor, porque a veces nos sentimos indignos, a veces nos sentimos pecadores, a veces sentimos que estamos lejos de ti, pero tú insistes, Señor, en atraernos a ti, tú insistes en estar ahí cerca de nosotros, Señor, y en amarnos. Por eso en esta mañana también te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por nuestros trabajos, te damos gracias, Señor, por nuestros estudios, te damos gracias por nuestros proyectos, porque sabemos que tú, Dios, nos vas esforzando, Señor, y nos vas dando el destino que queremos, Señor. Tú nos vas dando aún la inteligencia, Dios, para poder cumplir cada uno de nuestros proyectos, Padre Celestial. Y aún, Señor, nos dan la inspiración, Señor, para cumplir nuestros deseos, Señor, y nuestras metas, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, pidiéndote nuevamente que nos hables a través de tu palabra, Señor. En este caso, que utilices mi boca, Señor, y mis pensamientos, Señor, para que puedas hablarnos, Señor, a través de tu palabra, lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, tú tienes el control. Amén y amén. Mis hermanos, buenos días en esta mañana. Bienvenidos a todos los que de pronto nos saludamos al comienzo. Sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión dominical. Y unos anuncios antes de poder comenzar ya con la palabra de esta mañana. Hay dos cositas que quisiera recordarles. Una es que pues pusimos, o Dios puso en nuestro corazón empezar a hacer algunas reuniones en las casas para hacer como esta transición ya pensando en nuestro templo, ¿no? Que le damos gracias a Dios por todo este proceso en el que nos ha llevado. Entonces, pues si algunos de los hermanos quieren o tienen a bien disponer su casa para que nos reunamos en este mes de diciembre en alguna de las casas, pues se pueden comunicar con el pastor Américo y comentarle pues que están disponiendo su casa para poder hacer estas reuniones. Y lo segundo es recordarles, pues, de lo que estábamos hablando también, de este proyecto que Dios nos ha puesto, ¿no? Que es un proyecto grandísimo, que es un proyecto que es emocionante, pero que es bastante complejo, ¿no? Y quisiera invitarlos a que pues tengamos nuestros tiempos de oración en esta semana de pronto que empezamos como este tiempo de ayuno, que podamos orar fuertemente por nuestros pastores, que podamos orar fuertemente por este proyecto para que Dios se siga manifestando como lo ha hecho hasta ahora, porque Él ha sido fiel, ¿verdad? Él ha provisto de maneras increíbles, pero necesitamos seguir ahí, necesitamos seguir insistiendo. Y esa es una parte, pero sabemos que Dios se va a glorificar a través también de nuestra fidelidad, ¿no? Necesitamos también hacer nuestros aportes, nuestras ofrendas, todas las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y no importa si usted siente que no es mucho, Dios se va a glorificar a través de nuestra fidelidad y a través de lo que podamos hacer físicamente. Entonces, si ustedes de pronto tienen algunas ofrendas, si Dios pone en su corazón algo, eh, por favor comuníquense con los pastores, porque realmente esa es una tarea muy grande, muy grande. Pero sabemos que al final el Señor se va a glorificar y que Él va a seguir siendo fiel porque Él no cambia, Él no muta su naturaleza. Pero sí necesitamos hacer nuestra parte y necesitamos estar comprometidos con este proyecto y con nuestra iglesia, ¿verdad? Porque esta iglesia ha sido una bendición para nosotros y, y necesitamos corresponder con el Señor, ¿no? No es con nuestros pastores, no es con ninguna persona, es con nuestro Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios y sabemos que muy pronto vamos a poder reunirnos en ese lugar que Dios ha puesto, porque sabemos que Dios ha puesto este lugar en el que estamos trabajando para poder levantar nuestra iglesia y poder dejarle, como dice nuestro pastor Américo, una herencia a nuestras generaciones, porque al final son ellos los que van a poder disfrutar de todo esto que vamos a poder hacer
en el nombre del Señor. Entonces, simplemente recordarles que, que podamos seguir insistiendo en oración, que podamos seguir insistiendo en nuestro tiempo devocional, que respaldemos a nuestros pastores y que hagamos también nuestra parte y que podamos apoyar este proyecto en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo dicho eso, pues entramos en esta mañana en la enseñanza. Quisiera que me acompañaran al libro de Primera de Reyes, y vamos a estar estudiando el capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 19. Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 19. Vamos a dar un momento para que los hermanos puedan encontrarlo ahí en su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Listo, espero que ya todos estemos ahí en sintonía en el versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 profetas. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, pues hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de al arroyo de Sison y allí los degolló. Increíble historia, maravillosa historia, que ya hemos escuchado también muchas veces, pero el Señor quiere decirnos algo en esta mañana. Y el título de esta enseñanza o de esta predicación es Modo Guerra, para los que están ahí anotando. Modo Guerra. Y qué título tan llamativo, ¿no? Modo Guerra. Y es que yo considero y creo que nosotros como cristianos muchas veces entramos en esas zonas de confort y nos olvidamos que vivimos o debemos vivir en una constante guerra y que debemos estar en ese estado de guerra constante todo el tiempo, atentos y vigilantes. Y qué palabra tan precisa, ¿no? Hay algunos hermanos aquí que trabajan de vigilantes, ¿no? Y ellos entienden un poco mejor este título de modo guerra, porque no es que estén en guerra con nadie los vigilantes, de pronto con los ladrones, ¿no? Pero ellos deben estar atentos, ellos deben estar alertas, ¿no? Ellos deben estar pendientes de que no haya nadie que, que pueda de pronto hacer sus maldades, ¿no? Eh, entonces, ellos de pronto entienden mejor este título, pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios en esta tierra estamos en modo guerra, estamos en ese estado donde debemos estar alertas todo el tiempo porque sí que tenemos un enemigo declarado, que no solamente nos quiere hacer daño a nosotros como cristianos, sino a toda la humanidad, quiere corromper a toda la humanidad, ¿no? Y, y este pasaje es increíble y nos ayuda a entender un poco eso. En este caso, la guerra era directa, ¿no? La guerra era entre los profetas de Jehová y los profetas de Baal y de Acera. Y parece que ellos estaban, los profetas de Baal y de Acera estaban ganando la guerra, ¿no? Parece que ya no quedaba nadie más, ¿no? No quedaba ningún profeta de Jehová, sino Elías. El pasaje nos menciona que Elías pensaba que estaba solo, pero que Dios había guardado su remanente, ¿no? Y que los había escondido y que había puesto una persona que los alimentaba y les llevaba agua, ¿no? Y hablando un poco del contexto de este pasaje, recordamos que Dios le da una palabra a Elías para que pronuncie unas palabras y que haya una sequía, ¿no? Para que mande a los cielos que no llueva. Y han pasado 3 años, ¿no? Y pues obviamente se secaron los ríos y hay un estado también en Israel de confusión, de conmoción, ¿no? De escasez, porque pues sabemos que el agua es fundamental para casi todo, ¿no? O para todo, para los cultivos, para los animales, para las personas, para poder tomar, ¿no? Y si no hay agua, pues todo se vuelve un caos. Y ese es el contexto en el que sucede este pasaje que hemos leído. Entonces, estamos en guerra en este pasaje entre Elías y los profetas de Baal. Y suceden una serie de acontecimientos y al final pues conocemos la historia, al final de la historia, y vemos que Dios responde y el pueblo vuelve su corazón a Jehová, ¿no? Pero si no hubiera ocurrido esto, pues la historia del pueblo de Israel no hubiera cambiado y hubieran permanecido con Baal y Acera. Entonces, algunos datos, algunos significados. El nombre Baal significa Señor y está relacionado con el poder y con toda la parte de sexualidad y de la fertilidad. Y en el caso de Baal, pues en la mitología de los pueblos cananeos y en los pueblos circundantes al pueblo de Israel, que eran los que adoraban a Baal, pues este era como el dios más grande, ¿no? Como el dios principal. Este era el dios como más poderoso. Y, hay unas cosas detrás de esto. Si ustedes de pronto estudian la historia
de qué cosas o cómo se adoraba este dios Baal, pues se van a encontrar con cosas terribles, ¿no? Eh, Hablamos de que este dios está relacionado con toda la parte sexual, ¿no? Y los rituales que se hacían, o los sacerdotes y las sacerdotisas lo que hacían eran todo tipo de actos sexuales, todo tipo de actos sexuales dentro del templo. Y aquí es lo grave, ¿no? Porque todo esto está metido en esta historia en el templo del Señor. Entonces, se hacían rituales sexuales dentro del templo. Todo tipo de clase de aberraciones sexuales se practicaban dentro del templo del Señor para adorar a este dios Baal. Y se sacrificaban niños para adorar a este Dios, ¿no? Entonces se hacían hornos grandísimos y se tiraban los niños vivos a estos hornos para adorar al Dios Baal. Y está esta otra diosa, que es la diosa Acera, que significa literalmente árbol, significa árbol. Entonces, esta diosa está también relacionada con la sensualidad, pero también con la prostitución. Está relacionada con la sensualidad y la prostitución. Y estos dos, dentro de la mitología, podemos encontrar que estaban casados. Supuestamente, dentro de esta mitología, ellos dos son como marido y mujer, o arrejuntados, o bueno, eran como parte de lo mismo y estaban casados. Y a mí me pareció como muy curioso esto, porque dentro de la historia, dentro del contexto, pues ustedes se dan cuenta que está el rey Acab y está pues su esposa Jezabel, ¿no? Y si ustedes de pronto han escuchado algo de Jezabel, o de pronto han escuchado algo que de pronto en la iglesia se dice espíritu de Jezabel o algo así, pues se van a encontrar con lo terrible que era esta mujer, ¿no? Y todas las cosas que hizo también Acab para corromper al pueblo, porque eh, el pueblo venía de mal en peor, ¿no? Y cada rey era como que de pronto volvían al Señor, pero como que de pronto volvían atrás y volvían a los ídolos de la gente que los rodeaba, y como que venía otro rey y como que los ayudaba un poco a destruir todos estos ídolos, pero ellos volvían otra vez, ¿no? Era como un ciclo. Pero cuando llega Acab y cuando llega Jezabel, pues esto se vuelve un total desastre, hasta el punto de la historia que acabamos de leer, ¿no? Donde ya, imagínense todos esos profetas que ya hay de Baal y de Acera, ¿no? 450 y 450, dice ahí la historia, y que ya casi ni quedaban profetas del Señor, ¿no? Porque entre Acab y Jezabel se encargaron de perseguirlos y de matarlos, ¿no? Literalmente de matarlos. Entonces, siempre va a haber como estas dos cosas. Entre Baal y Acera siempre va a haber como esa relación, como esa sinergia, ¿no? Igual como lo vemos en la historia entre Acab y Jezabel. Y hay una relación que necesitamos hacer en el mundo espiritual, ¿no? Estos son los poderes diabólicos que dominan al mundo desde el comienzo de la historia, ¿no? Son los dos que trabajan como un tándem, que están mancomunadamente y que trabajan en esa sinergia. Y si miramos la historia y nuestros tiempos, encontramos que estos dos son la búsqueda del poder. Recordamos que Baal es esa figura de poder, ¿no? Del señorío. Y también encontramos la otra parte, que es la del placer sexual en todas las formas. Son las dos cosas que han corrompido más a la humanidad, ¿no? Primero, esa búsqueda del poder, lo podemos ver a través del dinero, lo podemos ver a través del poder político, como los reyes, como son de pronto, en nuestro caso, los presidentes, todas las figuras de poder, ¿no? Aún las personas que tienen dinero pues acceden también de alguna manera a este nivel de poder. Y muchos de nosotros y la humanidad siempre está buscando eso, ¿no? Tener poder para poder estar encima de los demás y para poder como ser ese señor que está por encima, ¿no? De los demás. Y tenemos el poder sexual también, ¿no? Reconocemos que esto de la sexualidad es una de las cosas que más corrompe al ser humano, ¿no? Y si miramos nuestra sociedad, pues ni que se diga, está muy claro, ¿no? Pero esto ha sido a través de la historia y desde siempre. El ejemplo que más resalta en la Biblia de pronto es
en los tiempos de Noé, por ejemplo, lo podemos ver también en Sodoma y Gomorra, y vemos que no es algo nuevo, no es algo nuevo, siempre ha estado a través de la historia, ¿no? Pero entonces, en el paralelo podemos encontrar que están estas dos cosas, el poder, la búsqueda del poder y del señorío, y la parte sexual, que son las dos cosas que corrompen al ser humano. Y quisiera dividir esta guerra que tenemos, pensando un poco en el título, en el modo guerra. Hay dos modos de guerra, ¿no? Y hay dos guerras que estamos librando. Y una que es de pronto la más difícil, que es el primer punto en esta mañana, es la guerra interna. Esa guerra interna que vivimos. Hay una batalla, hay una batalla constante en nuestro corazón entre Dios y nuestros deseos, entre obedecer a Dios o pecar. Y esto yo creo que es muy claro en nosotros porque en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros siempre estamos como en esa dualidad, ¿no? A veces queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. A veces hay deseos en nuestro corazón que nos es difícil renunciar, ¿no? Aún hay partes de nuestro carácter que nos hacen pecar, ¿no? Hay reacciones que tenemos que nos hacen pecar y esa lucha constante, ¿no? Que tenemos en nuestro corazón. Y muchas veces reaccionamos de formas que a veces ni pensamos y cuando pasa ese momento de euforia, de emoción, nos arrepentimos, ¿no? De haber hecho cosas, porque siempre está esa lucha dentro de nuestro corazón, ¿no? Y en la definición hebrea, en el corazón podemos encontrar los sentimientos, pero también los recuerdos y los pensamientos, los razonamientos y aún los proyectos, ¿no? La proyección que tenemos a futuro. Y para los judíos, ellos no entienden de pronto como nosotros lo entendemos ahora, porque nosotros tenemos de pronto una cosmovisión que es más desde los griegos. Para ellos solo existe el aspecto espiritual y el aspecto material o natural, ¿no? Pero nosotros lo podemos entender más fácilmente con lo que les menciono de esa cosmovisión griega y nosotros tenemos una tripartición, ¿no? Una tripartición. Y nosotros lo entendemos a través de espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Nosotros tenemos esa división clara en nuestra mente, ¿no? Estamos familiarizados con esa explicación y eso nos ayuda de pronto a entender el modelo correcto que Dios puso en el ser humano. Y es que nosotros somos espíritu y si nuestro espíritu está bien, nuestra alma va a estar bien. Y si nuestra alma está bien, pues también nuestro corazón va a estar bien. Y ese es el modelo correcto, ¿no? Que Dios quiere y es el, el canal, como el debido proceso, por así decirlo, ¿no? Que si buscamos nuestra parte espiritual por encima de las demás o de las otras dos, pues las demás van a fluir correctamente, nuestra alma y nuestro corazón. Y eso lo vemos en este pasaje también. Eh, Todo les estaba saliendo mal. Estaban en un caos terrible. ¿Por qué? Porque descuidaron la parte espiritual, porque la dedicaron a cosas que no debían dedicarla y porque les pareció más fácil hacerlo de esa manera. Y hay decisiones que elevan nuestro espíritu. ¿Qué cosas en la historia derivaron en el fracaso económico y espiritual de Israel? Pues que desviaron su corazón hacia a esas dos cosas que mencionaron o que mencionábamos, ¿no? Desviaron su corazón hacia la búsqueda del poder y la idolatría porque era más fácil. Y sigue esta lucha entre la mente y el corazón. En nuestro interior hay esa constante lucha entre el corazón y la razón, entre la fe del mundo espiritual y el razonamiento del mundo natural. Y yo creo que podemos reconocer eso en nuestras vidas. Eh, Cuando pensamos en este evangelio, en todas las cosas que el Señor nos pide, por ejemplo, o pensémoslo nada más en el decálogo, ¿no? En ese famoso decálogo que a través de la Iglesia Católica ha sido un poco más fuerte, ¿no? Para nosotros y que lo tenemos más claro desde ese aspecto, ¿no? Y pensamos en esas reglas, ¿no? Y pensamos en esas cosas que hay que cumplir, de no mentir,
de no codiciar, de no matar, de dedicar las fiestas al Señor, por ejemplo, de no tener dioses por encima del Dios verdadero que es Jehová, y todas esas cosas que están ahí en ese decálogo. Y siempre vamos a fallar en algo de eso, ¿no? Y a través de la historia siempre se falló en algo. Por eso fue necesario que el Señor Jesús viniera a la tierra y cumpliera todas las cosas, ¿no? En Él tenemos el cumplimiento de la ley, ¿no? Lo dice el Nuevo Testamento. En Jesús está el cumplimiento de la ley porque no hubo nadie en la historia que fuera capaz de cumplir ese decálogo, ¿no? Y ahí nosotros podemos reconocer que somos débiles y que siempre vamos a estar como en, yo sé que Dios existe, yo sé que necesito obedecer a Dios, pero sigo fallando, pero los deseos me siguen ganando y seguimos como en esa confrontación, ¿no? Y seguimos dudando. Eh, Nos damos cuenta que alejarnos de Dios es muy fácil, ¿no? Y que es un proceso, como en el pueblo de Israel, ¿no? Este fue un proceso que duró mucho tiempo y si leemos la historia nada más hasta el libro de Reyes, nos damos cuenta que fue como una cosa cíclica, ¿no? Eh, Se volvió algo donde ellos estaban en un tiempo de plenitud, luego se volvían rebeldes, luego venía un tiempo de opresión, eso lo vemos más claramente en el libro de los jueces, ¿no? Donde ellos estaban bien, pero empezaban con la idolatría, con las rebeldías, se rebelaban contra Dios y Dios enviaba a alguien que los oprimiera, ¿no? Los filisteos o alguien que les robaba las cosechas, etcétera. Y entonces ahí venía el arrepentimiento, ¿no? Y volvían a Dios y decían, Señor, nos arrepentimos, perdónanos, ayúdanos y venía la salvación del Señor. Entonces ahí es donde Dios levantaba un juez que los liberaba, ¿no? Personas que de pronto tenían estrategias o personas poderosas, como el caso de Sansón, ¿no? Recordamos el caso de Sansón, que Dios levantó a esta persona casi que podríamos decir con superpoderes, ¿no? Que logró la liberación del pueblo. Y Dios enviaba salvación y volvían a estar en este estado de plenitud, pero volvían también al ciclo, volvían al ciclo, estaban en plenitud, rebeldía, arrepentimiento, salvación, otra vez a este tiempo de estar bien con Dios. Y en nuestra vida de pronto pasa así, estamos bien con el Señor, pero empezamos a alejarnos poco a poco, ¿no? Y hay cosas pequeñas que nos van alejando del Señor, cosas que queremos lograr, por ejemplo, deseos que tenemos en nuestro corazón, eh, deseos sexuales, puede ser también que poco a poco nos van alejando del Señor, pensamientos en contra del Señor que nos llevan a rebeldía y nos van alejando poco a poco del Señor, ¿no? Y llega un punto donde sentimos que nuestra vida está vacía, que estamos en opresión, nos arrepentimos y volvemos al Señor, pero como que también es un ciclo, ¿no? En nuestras vidas. Y pues no es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que vivamos en plenitud todo el tiempo. Entonces, poco a poco vamos dándole cabida a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, y cuando nos damos cuenta estamos lejos del Señor. Y las dos cosas que más nos alejan del Señor, pues son esos dos poderes que mencionábamos al principio. Esa necesidad de poder, ¿no? Esa necesidad, la necesidad de señorío, la necesidad de tener mucho dinero. O está la parte sexual que también nos aleja del Señor. Y llega un punto de confrontación en nuestras vidas, ¿no? Y siempre va a llegar ese punto de confrontación, porque Dios nos ama y Él quiere que estemos bien y que estemos cerca de Él, porque eso es lo mejor que podemos tener, ¿no? Y nosotros lo reconocemos. Cuando estamos con el Señor, lo tenemos absolutamente todo. Pecamos y parece que no pasa nada muchas veces, ¿no? Eh, Como los que dijeron que en esta historia, ¿no? Ellos empezaron a dudar y es tan fuerte lo que dice que Elías les dice ahí en el versículo 21, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando entre Baal y Acera o Jehová? Y este es el punto culme de la historia, ¿no? Donde ellos necesitan tomar una decisión. Pero miren que ellos hasta están dudando de si Jehová es Dios o si Baal y Acera, después de todo lo que han vivido, después de todas las experiencias que ellos han tenido con Dios poderosas, porque Dios abrió el mar, los liberó de Egipto, les dio pan del cielo, hizo tantos milagros que ellos sabían y conocían.
y llegan a este punto donde están dudando de si Dios es Dios o otros dioses son los verdaderos dioses, ¿no? Y en nuestra vida muchas veces puede pasar así, ¿no? Porque como que pecamos y como que no pasa nada, como que no llega ningún castigo, como que no cae fuego del cielo, como que no hay consecuencias, ¿no? Y empezamos a dudar y le damos cabida a pensamientos en contra de Dios y nos vamos alejando poco a poco de Dios, ¿no? Como que es fácil vivir una vida común, por ejemplo, llena de placeres y de satisfacción, eh, antes que vivir de pronto condicionado y lleno de reglas, ¿no? Porque es la manera de pronto como muchas personas ven el cristianismo y el seguir a Dios, como que es un cúmulo de reglas que hay que seguir y ya, ¿no? Como que debo dejar mi vida, debo dejar mis deseos, mis sueños por cumplir un montón de reglas, ¿no? Y eso nos va alejando poco a poco de Dios, ¿no? Y de pronto nosotros, entre más nos alejamos de Dios, empezamos a pensar de la misma manera que es más fácil cumplir mis deseos, es más fácil vivir como la gente del común y no seguir a Dios, como el pueblo de Israel en este momento, que les pareció más fácil seguir a otros dioses porque tenían menos reglas o de pronto solamente tenían que disfrutar de su vida y ya, y eso era lo único que les pedían esos dioses. Muy parecido a lo que nos pide el mundo hoy, ¿no? Como que vivamos nuestra vida, como que cumpla sus sueños, como que sus deseos son lo más importante, ¿no? Y eso es lo mismo que dicen estos dioses, ¿no? De Baal y de Aser. Pero, ¿quién es realmente Dios? ¿Baal y Acera o Jehová? Y aquí entramos en el segundo punto. Pero antes necesito explicarles una pequeña cosa. Entonces, permítame un momento y aquí les, les muestro una cosa. Entonces, ahí no sé si pueden ver esta imagen. Esto se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton. ¿Y en qué consiste esta ventana? Esta ventana consiste en que hay cosas, hay ideas, hay comportamientos que al principio, si ustedes ven la parte de arriba, son impensables. Socialmente son impensables. Pero esa ventana se va corriendo por circunstancias, por condicionamientos, porque hay personas que quieren que esos comportamientos se vuelvan aceptables. Entonces, a medida que esa ventana se va corriendo, a medida que se va volviendo más normal, se va volviendo ya no impensable, sino radical. Y a medida que se va moviendo esa ventana, se vuelve aceptable. Y entre más abajo, más sensato, luego se vuelve más popular, luego se vuelve algo político, luego se vuelve algo popular, luego sensato, luego aceptable, luego radical y luego impensable, pero en el otro sentido, ¿no? Impensable que antes no se pudiera hacer o que antes no se pensara de la manera que se piensa ahorita, ¿no? Y eso es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Ténganlo claro, la ventana de Overton. Al principio era impensable y luego se fue volviendo radical, luego más aceptable, luego más sensato, luego popular, luego algo político, luego algo popular, luego algo sensato, luego aceptable, luego radical y así sucesivamente. La segunda parte de esta enseñanza es la guerra externa que nosotros tenemos. Y aquí pues es algo un poco obvio que nosotros tenemos una guerra externa con el mundo, ¿no? Con el mundo. Y si lo vemos, recordemos estos dos poderes, ¿no?
que es el poder del señorío, de estar por encima de los demás, del poder económico, del poder político, que es el de Baal, y el de Acera, que representa toda la parte sexual, ¿no? Toda la tergiversación sexual y todas las cosas, las aberraciones sexual, todo entra en esa parte. Y esas son dos cosas que corrompen al mundo, y en el modo guerra externa también están clarísimos. Y hay cosas que nosotros debemos entender y que yo creo que cada uno de nosotros puede ver en el mundo y en la sociedad actual. Y empezamos por la parte de la sexualidad. Y hay en esta guerra externa una necesidad por destruir la sexualidad, ¿no? Y necesitamos preguntarnos por qué es importante destruir la sexualidad. Y la respuesta es porque al destruir la sexualidad sana, que es la palabra importante, una sexualidad sana, se destruye también la familia y se destruye al ser. Y esto es algo que nuestro enemigo tiene clarísimo y que lo podemos ver en la corrupción del mundo en el que vivimos hoy. Cuando se destruye la sexualidad, se destruye el ser y la familia. ¿Por qué? Cuando, cuando se tergiversa el asunto de la sexualidad, cuando podemos ver que podemos, pensándolo en el concepto del mundo, tener relaciones sexuales con cualquier tipo de persona, con muchas personas, eh, nos damos cuenta que eso trae unas consecuencias, ¿no? La más directa, pues, es, por ejemplo, los embarazos. Cuando tenemos un embarazo por fuera del matrimonio, ya eso de por sí está destruyendo la familia. Entonces, por eso vemos tantos abandonos, por ejemplo, tanta falta de paternidad, y se va empezando a destruir la familia. Se empieza a destruir ese modelo, ¿no? Ya no hay un modelo donde está padre y madre, donde los dos están comprometidos a sacar adelante una familia, ¿no? Donde están comprometidos y pensando claramente en tener esos hijos, que sean hijos deseados, como decimos muchas veces, sino que ya se convierten en accidentes, accidentes. Y eso es lo que destruye la familia. Y eso es muy claro para nuestra sociedad, ¿no? Lo vemos claramente. Nuestra sociedad se ha vuelto monoparental, casi, ¿no? Eh, y esto ha destruido la familia y se destruye el ser, porque esto de la parte sexual es muy, muy importante. Es muy importante para nosotros. De pronto, ya la parte espiritual es un poco más difícil de verla, ¿no? Y de analizarla, porque aparentemente no pasa nada. Pero cuando uno se empieza a acostar con una persona y luego con otra y luego con otra y luego con otra, eso va corrompiendo al ser. Y eso es bastante grave y es bastante complejo el asunto porque cuando uno se acuesta con una persona, se liga con esa persona. Por eso es tan importante el matrimonio, porque se ligan las almas, ¿no? Se ligan eh, esa parte espiritual. Y cuando yo lo hago con una persona y con otra, me voy ligando con cada persona. Y eso parece que en el mundo no es muy claro o de pronto como que no pasa nada, como decimos, ¿no? Y entre más se hace, más vacío va generando en la persona y más corrompida se va volviendo la persona y más necesidad de hacer algo más para suplir ese vacío, ¿no? Y entonces es ahí donde vienen todas las aberraciones sexuales, ¿no? Por esa necesidad, llenar ese vacío, porque no se entiende qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando es eso, que me estoy ligando con otra persona o con otras personas. Entonces, en esta guerra, ¿cuál es nuestra guerra externa? Y hay varias cosas que son muy claras en nuestro contexto. Y una de ellas es la hipersexualización. Lo podemos ver en todos los aspectos de la vida, ¿no? Lo podemos ver en la música. Y está clarísimo en la música y lo ha estado siempre, esa parte de la hipersexualización. Pero ahorita lo vemos como un poco más claro, ¿no? Y yo sé que ustedes ya están pensando en reggaetón, están pensando en las letras del reggaetón y sí, cuando pensamos en las letras del reggaetón y en lo que se cantan y en la forma tan explícita, como todos estos comportamientos que ya no son solo sexuales, sino más allá, todas esas cosas
que se están diciendo a través de la música. Antes, recuerden la ventana de Overton, ¿no? Antes era impensado y luego se fue volviendo más aceptable y más aceptable. Hasta se volvió tema político, ¿no? Porque ustedes han visto que aún los políticos hacen campaña con reggaetón, una cosa que antes era impensado. Pero recordemos esa ventana que nos va a ayudar mucho en esta mañana. En la música podemos ver la hipersexualización, ¿no? La cosificación del ser humano para la parte sexual. En lo visual también lo podemos encontrar claramente. En la televisión podemos ver que antes se tenía un poco más de pudor, que antes había un poco más de censura, pero ahorita casi que todo es explícito, ¿no? Todo este comportamiento sexual es absolutamente explícito, ya no hay ningún tipo de censura. Lo podemos ver ahorita en cosas que son como más modernas, como el streaming, por ejemplo. Para los que de pronto no están un poco más con el tema de la tecnología, esto del streaming, es cuando uno pone su cámara y empieza a transmitir, ¿no? En diferentes plataformas. Pero el streaming también tiene mucho que ver con todas las plataformas de películas, por ejemplo, de lo que ha sido antes la televisión, se ha pasado ahora al internet y ahora yo puedo acceder a todo el contenido que quiera a través de lo que se llama el streaming. Entonces hay muchas plataformas que ahora son de streaming, pero lo que vemos ahí es la hipersexualización, ¿no? En las redes sociales podemos encontrarlo claramente también. ¿Qué es lo que más vende ahora? ¿Qué es a lo que más likes le dan, por ejemplo? Pues a todo lo que tenga que ver con esa cosificación sexual del ser humano. Y también tenemos ahora cosas que antes eran impensadas, ¿no? Que son plataformas de prostitución, lo que de pronto se conoce como webcam y algunas plataformas que son directamente de prostitución, donde una persona empieza a mostrar su cuerpo y haciendo actos sexuales y la gente paga por eso. Lo vemos en la pornografía, que pues obviamente es lo más directo que puede haber de la hipersexualización, la pornografía, y lo podemos ver también en los movimientos de ideologías, ¿no? Que es algo que está muy de moda y que de pronto ahorita, yo sé que muchas personas no están con este tema del fútbol, pero yo creo que ha sido relevante el tema en el mundial porque se hace en un país que es muy cerrado a todo este tipo de ideologías, ¿no? Y ha sido como un boom, ¿no? Que se prohíban tantas cosas de las ideologías que no pueden de pronto mostrar banderas multicolor alusivas a la ideología LGBT y Q más y etcétera. Y, y esto nos habla de lo fuerte que ha sido este movimiento, ¿no? De muchas ideologías, no solamente la comunidad LGBT, muchas otras ideologías que también nos están mostrando la hipersexualización, la cosificación del ser, ¿no? Y todas estas cosas, como lo veíamos al principio, van ligadas las dos que veíamos, ¿no? Al principio, el dinero, el poder y también el desenfreno sexual, ¿no? ¿Por qué se necesita la hipersexualización? Porque eso genera también dinero y el dinero genera poder. Y entonces, entre más desenfreno sexual haya, pues como que más atractivo es, ¿no? Y pensamos otra vez la ventana de Overton, se va moviendo esa ventana. Y la gente se queja mucho, por ejemplo, de lo que ganan los youtubers, los streamers, los tiktokers, los que abren, por ejemplo, páginas de OnlyFans, que son personas que, esta es una plataforma de las que yo les mencionaba, donde se suben fotos y se suben videos sexuales y la gente paga por eso, ¿no? Y les pagan demasiado dinero. Y gente estudiada y profesional gana en comparación a esas personas una miseria, ¿no? Eh, y los primeros solo se dedican a perder el tiempo. Si ustedes ven los youtubers, los streamers, ¿a qué se dedican? A jugar videojuegos, por ejemplo, y les pagan por eso. Y entre más gente los ve a jugar, más les pagan. O los youtubers, los que hacen videos en Instagram, ¿a qué se dedican? A subir bobadas, a subir retos bobos, a hacer, sí, en general, que son cosas que nosotros consideraríamos que son perder el tiempo. Y la gente les paga por eso.
y la gente les da like y les da like y entre más like les den, más les van a pagar. Y no parece justo. Esto no parece justo con la gente que se mata estudiando, que se mata haciendo sus carreras, porque en comparación, como lo decíamos, lo que ellos se ganan es una locura, ¿no? Y al ver los resultados, cada vez más gente se quiere volver youtuber y abandonar el estilo de vida tradicional y dedicarse a lo que más plata está dando, porque no parece justo, no parece justo. Y esto lo que va generando es el deterioro de nuestra sociedad. Pero ¿cómo está el corazón de esta gente? Si miramos y estudiamos estas personas que se dedican a ser streamers, youtubers, tiktokers, parece que lo tienen todo, ¿no? Parece que están llenos de dinero, parece que están llenos de opulencia, que la gente los reconoce, que son súper famosos, porque ahorita eh, a través del internet todo esto se ha globalizado, entonces no solo los conocen en Colombia, sino en otros países y son famosos. Pero ¿cómo está el corazón de esta gente? Muchas veces podemos encontrar que son gente depresiva, que son gente que no encuentra sentido a su vida, que si se les cae su página de Instagram se vuelven locos y se suicidan, y etcétera, ¿no? Entonces su corazón podemos reconocer que no está bien. Y en este modo guerra, nosotros debemos estar en guerra con toda esta hipersexualización, con toda esta búsqueda del poder de esta manera, de, de esta búsqueda del reconocimiento y como cristianos nosotros no podemos ser ajenos a todo lo que está sucediendo. Estamos en el modo de guerra. Y otra cosa que hay en esta guerra externa es un ataque directo en contra de la infancia. Podemos encontrar que es algo que se ha vuelto aceptable, volviendo a pensar en la ventana de Overton, algo que antes era impensado y que se ha vuelto ahorita más normal, es el tema del aborto, ¿no? Que es un ataque directo a la infancia y que es algo, yo creo que sigue siendo algo impensado para algunas personas, porque cuando se habla del aborto se habla de que eh, no es un ser humano hasta que nace. Esto es claramente una locura, pero es un pensamiento que se ha vuelto absolutamente normal. Pero ¿qué hay detrás del aborto? Detrás del aborto hay un negocio grandísimo, porque el aborto no es gratis. Alguien tiene que pagar por el aborto. Y ahí, ahorita ustedes de pronto no se han dado cuenta, pero hay multinacionales del aborto. Hay empresas que se dedican a esto y que son sumamente poderosas y que son las que inyectan el dinero en los países para que todas estas cosas se vuelvan cada vez más y más aceptables. Y es una lucha que nosotros estamos dando, ¿no? Hace poco fue debatido, ¿no? Y aceptado y en el Congreso, ¿no? Estas leyes que cada vez se van a volver más blandas en contra, bueno, a favor del aborto. Podemos ver en otros países que el tema del aborto ahorita está casi que a los 9 meses ya se puede hacer un aborto. O sea, un niño que ya está por nacer puede ser asesinado, literalmente, porque esto se ha vuelto cada día más y más aceptable. Esto también, este tema del aborto también nos habla del tráfico de órganos. Hay una organización increíble alrededor del mundo en este tema del tráfico de órganos. Y por eso cuando se habla del aborto, se ha intentado y se ha trabajado por muchos años y se ha inyectado mucho dinero en las economías de los países para que este discurso en favor del aborto se haga cada día más favorable y que la gente lo acepte cada día más, porque detrás de eso también hay un tráfico de órganos, que es un negocio grandísimo y muy rentable. Y hablando un poco de del tráfico de órganos, haciendo mi investigación para poder compartirlo con ustedes, no solamente de los bebés, ustedes no se imaginan, cuando estaba haciendo esta investigación, las cosas que yo encontré son terribles, absolutamente terribles, porque las cosas que yo encontré, por ejemplo, que se están desapareciendo muchas personas para robárseles sus órganos y las asesinan y esto está también, tiene mucho que ver con los gobiernos.
Los gobiernos ahorita no están haciendo nada ni persiguen a estos delincuentes porque les están pagando para que no se diga nada de esto. Pero uno se pone a hacer una investigación y esto del tráfico de órganos es una cosa impresionante, impresionante. Hay otra cosa del ataque a la infancia y es la sexualización de los niños. Pensamos nuevamente en la ventana de Overton. Esto era impensable, ¿no? Si algo nosotros hemos protegido a través de la historia, es a nuestros niños, ¿no? Son, bueno, eran intocables. Y cada día más, entre más pasa el tiempo, entre más siguen esos discursos, se empieza a aceptar la sexualización de nuestros niños. Aún ahorita se está hablando de la pedofilia y la pederastia, es decir, el abuso infantil, legalizar el abuso infantil. Eh, de pronto han escuchado lo que pasó con Twitter, que Elon Musk compró Twitter y que empezó a despedir un poco de gente y en fin, ¿no? Pero se han destapado muchas cosas. Twitter, de pronto para los que no saben, es una plataforma, es una red social, ¿no? Donde se suben también muchas cosas, como en cualquier otra plataforma. Pero hay algo en Twitter escondido y es que esto está funcionando, esto de la prostitución y de la pornografía infantil es muy fuerte en Twitter. Y Elon Musk está tratando de luchar contra eso, ¿no? Está tratando de sacar todo ese tema de la pornografía infantil en Twitter, porque esto es algo que no es controlado dentro de la plataforma. Lo podemos ver también, por ejemplo, en el escándalo del presidente de los Estados Unidos. Antes de que él se posesionara, salió a la luz todo este asunto de la pedofilia y la pederastia, porque hay algunos senadores y algunos políticos de los Estados Unidos que practican estas cosas, pero como tienen poder, les es muy fácil tapar todas estas cosas. En el mundo del cine también podemos ver que se han destapado muchos escándalos de pederastia y de pedofilia, ¿no? En la Iglesia Católica también podemos ver muchos casos de, de esta problemática de la pederastia. Y hay algo que de pronto nosotros no estamos viendo venir, pero que ya se está dando en el mundo. Por ejemplo, en los Países Bajos, lo que nosotros conocemos como Holanda, ya se está discutiendo el legalizar este asunto de la pederastia, es decir, el gusto sexual de los adultos por los niños. Y esto es algo que a nosotros ahorita nos parece impensado, que nos parece imposible, así como muchas cosas que hoy se han normalizado. Y eso viene, eso va a inundar el mundo y esto se va a volver normal. Y ahí está nuestra guerra. Y hay algo que les quisiera mostrar de una publicidad de Balenciaga. Balenciaga es una marca de ropa y bueno, de cosas de vestir, ¿no? Y ahí es donde podemos ver claramente que esa ventana de Overton, ese discurso eh, que se ha vuelto repetitivo y repetitivo como muchos otros discursos, han estado normalizando este tema que es tan controvertido de la sexualización de nuestros niños. Entonces, permítanme, les voy a mostrar una imagen. Espero que ahí la puedan ver. Esta es una publicidad de esta marca de ropa que se volvió en las últimas semanas pues un escándalo, ¿no? Y ahí ustedes pueden encontrar a unos niños, aquí les pongo solo un ejemplo de esta niña, y miren lo curioso de este osito. Está disfrazado como un esclavo sexual, ¿no? Con esas prendas de los esclavos sexuales. Y esto nos está mandando un mensaje. Esto lo que quiere es normalizar este tipo de conductas y obviamente la gente puso el grito en el cielo porque ¿cómo van a utilizar los niños para esto? Pero sí, o sea, se volvió un escándalo, pero luego otras marcas van a hacer lo mismo y van a intentar normalizando y van a abrir la discusión, ¿no? Y ahí hay otra imagen eh, dentro de esta campaña.
que quisiera mostrarles. Y es esta imagen. Alguien, algún desocupado, se le dio por hacerle zoom. Se le dio por hacerle zoom a una de esas imágenes. Permítanme, la comparto de nuevo. Y dentro de esta imagen, de esa publicidad de los niños, se encontró este documento. ¿Y qué es ese documento? La persona que le dio zoom a esa imagen encontró que ese es un documento que se llama, en inglés, ojalá lo pronuncie bien, Ashcroft Free Speech Coalition. Y eso habla de una coalición de libertad de expresión que se ha debatido en los Estados Unidos. ¿Y de qué habla esa libertad de expresión? Pues está hablando de que la gente quiere libertad de expresión para expresar sus deseos sexuales por los niños, de los adultos por los niños. Entonces, ustedes se dan cuenta que no es una foto normal, que esta no es una publicidad normal, que se está utilizando a estos niños para normalizar un discurso, ¿no? Y es el discurso de la libertad sexual de los niños, supuestamente, ¿no? De que los niños tienen esa libertad para expresar su sexualidad y que hay una libertad de expresión de que los grandes, los adultos, pueden tener ese tipo de deseos sexuales por los niños y que tienen la libertad de expresarlos, ¿no? Como vemos de pronto en esa publicidad. Eh, y esto es tan grave que, por ejemplo, en España ya se volvió algo político, ¿no? Si ustedes recuerdan la, la ventana de Overton, que voy a ser muy insistente en esto, vemos que se vuelve impensable, radical, aceptable, se normaliza y en algún punto se vuelve algo político. Y en España ya se volvió algo político. Entonces, permítanme compartirles este pequeño video. Porque todos los niños tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje, acusarnos de pederastas. Y ahora, con el discurso de los derechos, se quieren validar todo este tipo de comportamientos. Y nos parece lejano, nos parece impensable. Nosotros decimos, no, eso es en España. Y no, esto es algo que está sucediendo en todo el mundo. Esta es una discusión que se está llevando a cabo en todo el mundo. Este ataque a nuestros niños a través de la sexualización de nuestros niños, ¿no? Y al final esto no es un derecho de los niños, esto al final se vuelve un derecho de los grandes que tienen derecho a abusar de nuestros niños simplemente basados en el consentimiento, ¿no? Y esto tiene muchas variables, pero esto es un asunto que se está volviendo cada día más aceptable y que se está hablando cada día más, ¿no? Y lo que un día fue impensable se va a volver muy aceptable dentro de poco. Por eso nuestra guerra como cristianos es en contra de este tipo de cosas. Y a veces lo vemos lejano, ¿no? Esta persona que estaba hablando ahí es la ministra de, de un ministerio que es de género, de la protección del género, ¿no? En España.
Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro país ya se creó este ministerio, ¿no? Este nuevo ministerio, donde todas esas ideas se van a empezar a implantar. Y si ustedes creen que eso está lejano, les comparto esta foto. Esta es la ministra que estaba hablando ahí con nuestro presidente. Ahora, si ustedes creen que eso está lejano, no. Eso está bien cerquita. Y no es un asunto de, de si yo soy petrista o no soy petrista, si soy uribista o no soy uribista. Este es un problema del evangelio. Este es un problema de nuestra cristiandad. Y, y nuestra guerra está bien clara, pero como en el pasaje, nosotros debemos tomar una posición. Así como Elías les dijo, ¿cuánto tiempo van a estar entre un pensamiento y el otro? ¿Cuánto tiempo van a estar pensando si Dios es Dios, o si Baal es Dios, o si Acera es Dios? Necesitamos tomar una postura y necesitamos saber de qué vamos. Porque yo creo, como lo decía al principio, de que a veces estamos muy cómodos, a veces estamos negando nuestra realidad, a veces la estamos ignorando porque no queremos comprometernos. Pero yo creo que ha llegado la hora de la iglesia y de nosotros como cristianos de tomar y sentar posición, de levantar nuestra voz y decir en qué cosas son las que creemos, cuáles son los principios, cuál es la moralidad que nosotros debemos tener y que el mundo debería tener, y de proteger a nuestros niños, de proteger a nuestras generaciones. En el versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nos está hablando de generaciones, ¿no? Sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios de Israel y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y yo creo que esta debe ser también nuestra oración. Nuestro Dios quiere que nosotros, empezando de atrás para adelante, quiere que todo el mundo vuelva el corazón a Él, que volvamos nuestra vista a Él. Pero también está nuestra parte, ¿no? Que todas las cosas que nosotros estamos haciendo, que todas las cosas que nosotros estamos diciendo, es porque Dios nos ha mandado y porque son las cosas que son correctas. Y nosotros las reconocemos. Y el mundo quiere vendernos la idea de que lo correcto es, por ejemplo, la pederastia. Y esto es una locura. Y esto va a ser un mensaje cada día más contradictorio contra la iglesia. Y nos vamos a ver perseguidos como iglesia. Pero nosotros debemos sentar posición para que así Dios pueda darnos su respaldo. Así como lo hizo con Elías, que descendió fuego del cielo para respaldar ese sacrificio que él estaba haciendo, y que todo el mundo pudiera reconocer, ¿no? Que Dios era Dios realmente, ¿no? Y ahí, como dice en el versículo 39, que todo el pueblo vio, pues todo lo que Dios hizo, ¿no? Que a pesar de que esta gente cantó todo el día y revoloteó todo el día y que se cortaron su piel todo el día, al final sus dioses no le respondieron, porque son dioses falsos. Y cuando Elías oró, el pueblo vio que Dios respondió, que el Dios verdadero respondió, que Jehová es el Dios verdadero. ¿Y qué hicieron? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Y eso es lo que esta generación necesita reconocer, que Jehová es el Dios verdadero y que nosotros somos sus hijos y que nosotros somos sus siervos. Entonces necesitamos estar en este modo de guerra. Hay una guerra interior, hay una guerra personal que todos nosotros debemos afrontar, ¿no? Y luchar. Y debemos estar conscientes de eso. Y tenemos la ayuda de nuestro Dios que nos ayuda a librar esa guerra, ¿no? Dice que somos más que vencedores en esta guerra, porque Dios ya ha vencido por nosotros. Pero también tenemos esta guerra externa, donde necesitamos sentar nuestra posición como iglesia, decir las cosas en las que creemos y no tener miedo. Necesitamos ser valientes para poder proclamar lo que nosotros creemos y mostrarle al mundo cuál es el Dios
verdadero. Así que en esta mañana los invito a que terminemos con una oración y que le pidamos a nuestro Dios que nos ayude porque necesitamos de su ayuda, porque necesitamos valentía, necesitamos la fuerza que solo viene del Señor para enfrentar esta guerra, la personal y la externa. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque tal vez a veces nos sentimos solos, Señor, en estas guerras, sobre todo en la guerra interna, Señor, porque solo nosotros conocemos cuáles son las batallas que nosotros debemos lidiar, Señor, las cosas con las que tenemos que lidiar, con nuestros pensamientos, Señor, con nuestros deseos, Señor. Solo tú conoces y a veces nos sentimos solos como se sintió Elías, Señor. Pero tu palabra dice que tú has levantado y has hecho permanecer este remanente, Dios, que como iglesia, Señor, podemos contar con nuestros hermanos, Señor, contar con esta comunidad de fe, podemos apoyarnos, Señor, y podemos encontrar también ese consuelo que tú pones a través de nuestras comunidades de fe, Señor. Y ayúdanos, Señor, también en esta guerra externa. Necesitamos tu ayuda. Así como con Jeremías, Señor, necesitamos que tú hagas nuestra mente fuerte, Señor, para poder declarar lo que nosotros necesitamos declarar, para poder decir lo que necesitamos decir, porque no son cosas fáciles de escuchar. Y cada día se va a volver más difícil decir lo que dice tu palabra, anunciar tus principios, Señor, anunciar tu evangelio. Cada día se va a volver más difícil, Señor, pero te pedimos, Señor, que nos hagas fuertes en ti, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a proclamar, Señor, tu evangelio y cada día con más urgencia, Señor, porque cada día vemos que tú estás más cerca, Señor, que a medida que se corrompe más la sociedad, también se muestra que tú cada día estás más cerca de tu iglesia, Señor. Por eso queremos estar preparados, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Señor. Y tu voluntad, Señor, es que anunciemos tu evangelio, Señor, y que hagamos discípulos, Señor, que acerquemos a las personas a ti, que tu Espíritu Santo los convenza, Señor, a través de tu palabra. En esta mañana, Señor, nos rendimos delante de ti, nos disponemos para que tú nos uses como herramientas útiles de tu evangelio, Señor. Herramientas útiles que afecten, Señor, que impacten, que permeen esta sociedad con tu palabra, Señor. Y que podamos mostrar al mundo, Señor, que tú eres el Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos, porque nos utilizas, porque has puesto en nosotros de tu Espíritu Santo, Señor, para toda buena obra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.